Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. La Iglesia Misionera Cristo para las Naciones te da la bienvenida a tu cita con Dios. Abre tu corazón para recibir lo que el Señor tiene preparado para ti en este día. Más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti. Muy buenos días, amadas hermanas en Cristo, apreciados varones de Dios. Ruego al Señor de los cielos, al único Dios todopoderoso, a nuestro amado Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo, que continúe a lo largo de esta semana bendiciendo tu vida. Que el Espíritu de Dios sea inquietándonos y animándonos para buscar siempre su presencia. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Porque si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Te invito a que me acompañes en la siguiente oración. Amado Dios, Dios Trino, Padre Celestial, amado Señor Jesucristo, Salvador nuestro, camino, verdad y vida, Dios hecho hombre, y Espíritu Santo de Dios, tú que eres nuestro Maestro, nuestro consejero y nuestro guía, queremos alabarte, adorarte y bendecirte, y decirte gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Rogamos que a través de esta palabra que tú nos concedas hoy, Señor, nuestras vidas sean ministradas y que podamos seguir en comunión y en victoria. En el nombre de Jesús. También ruego, Señor, que en este día las personas que están orando y suplicando tu intervención para ser sanadas, Señor, que en tu gran misericordia, tu presencia sanadora, la unción, el poder de tu presencia, Señor, fluya sobre los enfermos del cuerpo y del alma, Señor. Que tu poder se manifieste, que seas tú liberando a los cautivos, consolando a los afligidos, Señor. Que seas tú glorificándote, Papito Dios, rompiendo cadenas y ataduras, rompiendo yugos de opresión, Señor, esos yugos de aflicción, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias porque sabemos que podemos contar contigo, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Aleluya. El día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante. La base para la victoria frente a todo ataque espiritual está en tener y sostener una relación personal de fe, de amor, de obediencia y de gratitud con nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, la información que necesitamos para vencer en las batallas espirituales que todo creyente debe librar contra las fuerzas del mal está en la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia nos revela cómo trabaja el enemigo, Satanás y sus demonios, y cómo responder a las tácticas del enemigo. Durante este ciclo de devocionales vamos a estudiar las formas específicas como el reino de las tinieblas ataca a los creyentes. Conocer sus artimañas nos ayudará a no caer en sus trampas, a entender los peligros potenciales y nos ayudará a evitar caminar a ciegas. ¿Quién es tu mayor enemigo? Muchos cristianos contestan en coro: Satanás es nuestro mayor enemigo. Para estar seguros, mira, de ninguna manera podemos subestimar a Satanás y sus demonios. Pero hay algo interesante en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Allí se explica el proceso, cómo las personas son guiadas a pecar. Dice esta porción de la palabra de Dios
que cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia. Es atraído y seducido. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fijémonos que la preocupación de Santiago no es por Satanás, sino por los propios deseos internos de las personas. Evidentemente, Santiago estaba muy preocupado por la inclinación mala del corazón humano. Estaba más preocupado por ello que por el mismo Satanás. En la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 7, versículos 15 al 23, leemos: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Una porción un poco extensa y un lenguaje que utiliza el apóstol que resulta interesante. Es como una mezcla de ideas, pero si analizamos palabra por palabra y frase por frase, el Espíritu de Dios nos va a revelar lo que le mostró al apóstol, la convicción que colocó en él el Señor, para explicar precisamente este proceso pecaminoso. Pablo identificó el conflicto interno que experimentamos. El versículo 20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La Biblia enseña que una de las consecuencias de la caída es que nuestra naturaleza inocente se pervirtió y por eso heredamos una conciencia de pecado. La tendencia natural del ser humano no es hacer el bien, sino hacer el mal. Mira lo interesante. Por eso es que no somos confiables nosotros mismos. Dice, por supuesto, cuando Cristo nos rescata, nos concede su naturaleza y nos libra de la esclavitud del pecado. Pero esa naturaleza pecaminosa permanece como una presencia constante por el resto de la vida, porque no somos perfectos. Estamos en un mundo imperfecto y en un cuerpo imperfecto. Es cierto, somos nuevas criaturas, hermano. Está el sello de Dios, está la voluntad de Dios para bendecirnos, hermana amada. Pero hay una inclinación allá, involucrada en nuestra imperfección, contra la cual debemos estar alerta, porque, es decir, estamos expuestos siempre a desviarnos. Por eso es indispensable no confiar en nosotros mismos, sino en Cristo Jesús. La más grande amenaza de nuestro caminar en Cristo es subestimar la habilidad del enemigo para vencernos, y es confiar nosotros o apoyarnos en nuestra propia prudencia. Precisamente por ello la palabra de Dios advierte en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tú estarás segura, hermana, y yo lo estaré, en la medida en que estemos en comunión con Cristo, obedeciendo su preciosa y santa voluntad y permitiendo que el Espíritu de Dios nos convenza y nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque tu palabra es tan sabia, es tan directa y tan profunda que nos revela en realidad lo poco confiables que somos, Señor. A veces nos creemos, Señor, invencibles.
A veces nos creemos protegidos de cualquier circunstancia adversa que nos pueda desviar, pero indudablemente, Señor, nuestra fortaleza está en ti, nuestra seguridad está en ti, nuestra protección está en ti. Suplicamos, Señor, que nos ayudes como lo has venido haciendo, que nos traigas esa convicción y esa conciencia, Señor, para vivir una vida íntegra, una vida santa, apartada de todo lo que contamina, Señor, siguiéndote a ti, por duro que sea el camino, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu preciosa palabra. Medita en esta porción y te invito a que por unos minutos más continúes orando, entregues tus cargas al Señor, aquellas debilidades contra las que estás luchando, esas áreas propensas a fallar, entrégaselas al Señor y suplica su ayuda y Él te ayudará. Que el Señor te continúe bendiciendo. Un abrazo. Quieto en tu presencia.